Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas, Edilia? Saludo también por aquí Muy bien. a Julie, a Lida, Angie, Julie, Lady, Estefanía. Solo mujeres. Qué bueno. ¿Cómo van? Buenas noches, profe. Muy bien. Qué bueno, me alegra. Bueno, porfa, recuerden que este fin de semana es la entrega de la actividad y se va a realizar el examen que lo estaré publicando mañana en la noche. Les mando un correo, les notifico para que lo puedan contestar desde ese mismo momento hasta el domingo a las 23:59. ¿Listo? Cuéntame, Dilia. Profe, hasta hoy me cargaron los cursos en la plataforma. Entonces estaba revisando el taller. No tengo tema para la exposición. Entonces no sé qué tema me va a asignar. Ok, entonces me esperas al final y lo resolvemos, ¿te parece? Me parece perfecto. Lo otro es que me gustaría pues hacerlo sola, puesto que tengo otras 3 materias más por entregar este fin de semana. Entonces me queda fácil Ok, trabajar ok. sola. Listo, listo, no hay Bueno, problema. profe, Entonces lo, muchas lo, lo gracias. miramos ahorita al final, ok, Claro gracias. que sí. Bueno, entonces, ya entrando en materia, eh, vamos a hablar, voy a compartir esto. Bueno, la temática se llama Tributación en Colombia, Reformas, Evasión y Equidad. Pues básicamente aquí lo que vamos a hacer es una serie de análisis sobre cómo está el terreno abonado para la tributación en Colombia, ¿ok? ¿Por qué hablo solo de tributación? Hay dos términos que uno tiende a confundir con mucha frecuencia y es tributación y fiscal, ¿ok? Eh, Todo lo que se llama o lo que envuelve el tema de tributación es lo que proviene de los tributos, o sea, esos ingresos que provienen única y exclusivamente vía tributos, es decir, impuestos, tasas y contribuciones. Esos son los tres tipos de tributos que hay. Entonces, cuando hablamos de tributos o de tributaria, estamos hablando básicamente de esos ingresos que percibe la nación vía eh, esos tres componentes, impuestos, tasas y contribuciones. Pero hay otros que son básicamente los otros ingresos, que es lo que se mide desde lo fiscal. Lo fiscal mide no solamente los ingresos que percibe el gobierno nacional vía aspectos tributarios, sino también otros ingresos que tiene. Por ejemplo, la rentabilidad los superávit que producen las empresas del Estado, ¿sí? Eh, los temas de endeudamiento que adquiere los gobiernos para poder ejecutar actividades de inversión, de infraestructura, todo ese tipo de cosas. Eso a la larga es un ingreso que usted está recibiendo, pero que con el paso del tiempo lo va a tener que devolver. Pero eso hace parte de lo fiscal, ¿ok? Entonces, como para tener en claro esa terminología, la diferencia entre tributario y fiscal, porque puede ser que en algún momento nos topemos con esos dos escenarios, ¿ok? Entonces, básicamente, eh, acá lo que vamos a hacer es hablar acerca de puntualmente de lo que es la tributación en Colombia. ¿Listo? Y lo vamos a ver desde varios escenarios. Ya se los muestro. Es importante tener en cuenta básicamente que cómo está la estructura tributaria en Colombia. La estructura tributaria se ha dividido o la han dividido los estudiosos de la materia en tres momentos de tiempo. Un tiempo lo denominan la década de las reformas económicas y la nueva constitución, que va del 1985 a 1994, que ese es el primer momento, ¿sí? Y usted dirá, pero ¿y entonces el resto antes del 85? Sí, digamos que hubo momentos totalmente que estamos dejando por fuera de ese análisis,
pero es que eran momentos no tan relevantes, ¿sí? Y de pronto alguien me dice, pero la década de los 70 tuvimos grandes producciones de café y eso era lo que nos permitía vivir. Sí, es totalmente cierto. El PIB crecía muy poquito. Si ustedes se dan cuenta, el PIB, y ahorita lo miramos, el PIB en Colombia básicamente siempre ha crecido entre un 2 y un 4%. Cuando ha habido cosas exuberantes, cosas que se salen de lo normal, por ejemplo, el tema de la bonanza cafetera, sube el PIB en determinado momento, pero llega a un tope y comienza a descender. Entonces, cuando el PIB, digamos que en esa bonanza cafetera, el precio del café iba subiendo, pues hombre, claro, chévere porque nos iban entrando más recursos y con eso era que vivíamos, ¿sí? Llega un momento en la historia en donde dice el gobierno norteamericano, uy, ya estamos recibiendo café de Vietnam, café de otros lados, en donde es más barato, el precio del café comienza a descender, ¿sí? Y ahí como que ya dice, ah, el PIB comenzó a caer. Y vuelve otra vez a su fluctuación del 2-4%. No pasamos de ahí a menos que pase algo raro. Entonces después, eh, eso fue en la década de los 70, algo de los 80. Ya en la década del 2010 al 2016 viene otro pico eh, bien alto frente al tema del PIB en Colombia y es la bonanza petrolera. Entonces también Colombia encuentra pozos petroleros, muy buenas reservas de petróleo, comienza a exportar, el precio del petróleo sube y sube y sube y Colombia recibe y recibe y recibe plática. Y digamos que esos han sido los momentos en los que el PIB de Colombia ha crecido. Por eso es que nos centramos básicamente en estos momentos. Me va a decir, pero ¿y por qué dejó por fuera lo de la bonanza cafetera? Porque digamos que no tuvo tanta trascendencia como lo tuvo estos periodos que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Por qué desde el 85? Porque básicamente ahí fue cuando comenzó el problema del narcotráfico en Colombia. Narcotráfico, violencia, ese tipo de cosas generaron un punto de quiebre desde lo social, pasando por lo económico y lo tributario. Entonces, ese es nuestro punto de partida y ese momento de tiempo, de 1985 a 1994, es lo que se conoce como una década de reformas económicas y bien empaquetado la constitución política de nuestro país. ¿Ok? Entonces, digamos que acá, y antes de meterme con los otros periodos, hay que ser claros en que la evolución tributaria que hemos tenido en Colombia entre 1985 y el 2020-22, que es lo que tenemos en las diapositivas o con los datos que manejamos, ha respondido a diferentes fines. Esa estructura tributaria se ha comportado diferente en diferentes momentos de tiempo. Muchos de esos cambios que ha habido en las reformas tributarias van buscando algunas cosas puntuales. Por ejemplo, mucho del componente tributario buscaba, y yo tengo esa gráfica, permítame la busco, porque es que creo que nos va a ayudar mucho. Eh, lo tengo por acá, permítame. Es que quiero mostrarles esa gráfica simplemente para que entiendan qué motivó a que se hiciera una reforma tributaria. Entonces, nos vamos a dar cuenta que lo que más, el hecho que más motiva que haya una reforma tributaria es el descuadre financiero que tiene el país. ¿Sí? Ha habido otros momentos en donde la motivación ha sido, por ejemplo, la generación de empleo. Entonces, es que vamos a hacer una reforma tributaria que busca mejorar las finanzas, es decir, recaudar más tributos, pero también queremos apuntar a generar una serie de beneficios o de estímulos desde lo tributario para que los empresarios generen más empleo. Entonces, por ahí eso ha sido unas motivaciones muy poquitas. Otra motivación ha sido eh, digamos que simplificar el sistema tributario en Colombia, cosa que no se ha podido, pero esa ha sido una de las motivaciones. Entonces, digamos que en esas motivaciones no encontré la presentación, pero digamos que esas han sido las motivaciones que ha tenido el gobierno nacional para hacer eso. Ya me acuerdo dónde está. Permítanme, porque es que vale la pena verla, la gráfica para que nos quede claro
ese tema. Permítame que aquí lo tengo. Esta gráfica entonces, esta gráfica es la que les quiero mostrar. Digamos que esto ha sido básicamente la exposición de motivos de las diferentes reformas tributarias. Entonces, nótese cómo acá hay varios argumentos que motivaron esa reforma tributaria. El primero de ellos es ese cuadrito azul que habla acerca de lo que es la sustitución del impuesto a la actividad externa. Es decir, eh, gracias a la globalización y gracias a la apertura económica de nuestro país, que fue por allá desde la década de los 90, eh, parta de un hecho. Colombia es una economía pequeña, pero abierta. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, nosotros, con todo el proceso de globalización, lo que hicimos fue abrirnos al mercado mundial. Y esa apertura, básicamente, llevó a que nosotros, como país, dejáramos es decir, redujéramos todos los impuestos que se habían creado a los productos extranjeros para que entraran de una forma más regulada, los quitamos, permitimos que entraran esos productos a sabiendas que eso nos iba a afectar, sobre todo el campo. Entonces, en ese boom de apertura económica, lo que hicimos fue petaquearnos el campo colombiano. ¿Ok? ¿Por qué petaquearnos? Porque entonces le abrimos las puertas a una gran cantidad de productos que venían del exterior con unas condiciones específicas que decían, mire, para que compitamos en el mismo terreno, entonces, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos tiene unas políticas de cultivos muy estrictas. Eh, digamos que entre esas usan unas semillas que no se pueden reutilizar si usted las usó una vez y ya se desechan. Eh, Estados Unidos destina un componente de esa tierra que está apta para producir, la dejan quieta y se dedican solo a producir el resto del terreno, luego tienen unos momentos de descanso. Entonces, bajo esas políticas, Colombia tenía que adaptarse para poder competir de la misma manera con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Por ejemplo, y este ejemplo es clarísimo, Argentina y Brasil. Argentina y Brasil no se abrieron de esa manera al mercado mundial. ¿Por qué? Porque el componente fuerte de ellos es la agricultura y la ganadería. Entonces ellos no fueron tan vos y dijeron, uy, no, yo no me voy a recibir toda esa cantidad de productos que vienen del exterior a sabiendas que voy a dañar mi economía. Entonces yo más bien sigo manteniendo esos impuestos, esos aranceles para que los productos que provienen de China, los productos que provienen de la Unión Europea, los productos que vienen de Estados Unidos, para que puedan entrar a Brasil o a Argentina, tienen que pagar un impuesto. ¿Ok? Eso de una u otra manera evita que se vaya toda una bandada de productos que vienen del exterior y deterioren también el campo o la ganadería en estos dos países. Ellos sí fueron inteligentes y dijeron, no, 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 yo no voy a hacer eso. Conmigo no cuenten. Y yo más bien les vendo a ustedes y si usted me cobra impuestos, listo, no hay problema, pero yo les sigo vendiendo y yo voy a tener, eso es lo que se conoce como proteccionismo. Es decir, yo le implemento una serie de impuestos a todos los productos que me le pueden hacer daño a mi economía para que no entren y si entran en desventaja porque van a entrar mucho más caros. ¿Por qué? Porque esos impuestos que yo le estoy poniendo a la entrada los tiene que recuperar el productor. ¿Y cómo lo recupera? Trasladándoselo al cliente final. Y ese cliente final dice, no, pues yo qué voy a hacer tan bobo. Tengo aquí productos que me salen más baratos nacionalmente hablando que comprar los internacionales, entonces me hago el loco, no compro los internacionales, me enfoco solo en la producción nacional y mi economía va creciendo.
Y usted me va a decir, pero tampoco, ¿cómo así que va creciendo la economía de Argentina? Sí, la economía de Argentina es otro cuento, tienen problemas por doquier, pero si algo le entra de buenos recursos a Argentina, es básicamente esos impuestos que le cobra a los productos que vienen del exterior. ¿Por qué? Porque ellos no se abrieron completamente a esos tratados de libre comercio. Ellos fueron cautos y dijeron, yo no voy a dañar mi economía por simplemente el hecho de que vengan nuevos productos y yo me voy a tener que someter a ese tipo de situaciones, a esas condiciones que ellos me pongan. Por eso es que la Unión Europea no quiere hacer el tratado con el Mercosur. El Mercosur es Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. No lo quiere hacer con ellos. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque básicamente estos países no cumplen, no compiten en la misma, no compiten a nivel de producción de productos agrícolas, no compiten con Europa. Europa tiene unas reglas claras, ¿sí? Europa es muy tecnificado, pero esa tecnificación digamos que tiene unos estándares. Tiene que usar ciertos pesticidas, tiene que usar ciertas semillas, no puede utilizar todo el terreno que está apto para cultivo, tiene que dejar algo para que descanse. En fin, hay una serie de cosas que el Mercosur no lo cumple. Brasil y Argentina no cumplen esas reglas. Brasil y Argentina se dedican a producir y venda como si no hubiera mañana y listo. Eso es lo que le interesa a esos países. Por eso es la problemática de que la Unión Europea no quiere hacer negocio con Brasil y Argentina. Cierro ese paréntesis y eso llegué a ese paréntesis básicamente por esto, por esa sustitución de impuestos a la actividad externa. Entonces, mire que solamente en estos 3 periodos se aplicó esa motivación en la ley, en la reforma tributaria del 86, del 90 y del 92. Más adelante no apareció esa motivación, se acabó. ¿Por qué? Porque nos abrimos completamente al mercado internacional. Luego viene lo que es que una reforma tributaria pretenda buscar aspectos de equidad y de neutralidad. ¿Ok? ¿Qué es ese asterisco azul? Simplemente lo cumplió, o bueno, eso se tuvo en cuenta para la reforma de la ley del año 86, la reforma del año 95, la reforma del 2012 y la del 2016. De resto, nunca más se volvió a hablar de esas motivaciones de equidad y neutralidad. Luego viene lo que es la simplificación del sistema, que es el triángulo verde. Esa simplificación del sistema solo se buscó en la reforma del 86, en la reforma del 2000, en la del 2006 y en la del 2016. Pare de contar. Dijeron, no se pudo, no sigamos molestando con eso. Y así lo dejaron. Entonces, mire que, por ejemplo, la reforma del año 86 fue la que contempló 3 de los 5 aspectos que estamos analizando. Contempló la sustitución de impuestos a la actividad externa, cumplió requisitos de simplificación del sistema y buscaba cumplir con temas de equidad y de neutralidad. ¿Sí? Hay otro aspecto acá importante, que es estos punticos naranja que buscan incrementar el recaudo de impuestos en el país. Y mire que es el que más participación tiene. ¿Ok? Es la mayor motivación que ha tenido las reformas tributarias en Colombia. Y luego viene otro aspecto que es la competitividad y la generación de empleo, que son estos asteriscos azules. ¿Ok? Entonces, básicamente, la reforma tributaria del 86 buscó cumplir estos 3 aspectos. ¿Ok? La del 90, solo este aspecto, y la del 92 también. Y es debido a lo que les explicaba. Nos abrimos completamente al mercado internacional y tuvimos que mirar cómo íbamos a reemplazar esos ingresos que nos llegaba por el cobro de impuestos de productos de la entrada a Colombia de productos extranjeros, que ya no los vamos a tener. Entonces, eso fue en ese lapso de tiempo únicamente. De ahí para adelante no volvimos a saber nada de eso.
La reforma tributaria del 92, pues tuvo ese tema de la sustitución de impuestos a la actividad externa más incrementar el recaudo de impuestos. La del 95 buscó temas de equidad y neutralidad más incrementar el recaudo por tema de impuestos. La del 98, puro tema de impuestos. La del 2000, aquí ya salimos. Entonces, mire que hay tres periodos. El periodo de reforma del Estado y apertura, que es del año 86 al 92. Luego viene el periodo de ajuste y crisis, que va del año 95 al 2003. Y luego viene la época del auge primario, que básicamente es del 2005 hasta nuestros días. Eh, Aquí es importante aclarar lo siguiente. Esta ley del año 2000 básicamente salió para tratar de equilibrar una crisis económica que tuvo el país, la crisis del año 99 por tema del UPAC. Entonces, surge esa reforma tributaria y básicamente iba orientada, o su principal finalidad era la de simplificar el sistema. A pesar de que veníamos de una crisis económica tan dura como fue la del UPAC en el año 99, que hizo que quebraran y que salieran del mercado todas las corporaciones de ahorro y vivienda que existían en el país. ¿Qué era una corporación de ahorro y vivienda? Era básicamente esas instituciones financieras que eran como el hijo de los grandes bancos del país, que eran los que se encargaban de construir o de financiar las construcciones de vivienda y eran los que daban el crédito hipotecario. ¿Okay? Entonces, digamos que esa línea de negocio estaba totalmente separada de la de los bancos y crearon esas corporaciones de ahorro y vivienda. Entonces, básicamente esta ha sido la dinámica. Casi siempre se ha movido las reformas tributarias para buscar más recursos y el segundo ítem ha sido el de temas para mirar temas de generación de empleo y de competitividad, que ha sido básicamente en el periodo de auge primario. En el periodo de reforma del Estado, pues básicamente se miraba era cómo sustituir el impuesto a la actividad externa y algún tema de pronto de simplificación del sistema y de equidad y neutralidad. Pare de contar, ahí no hubo más, a excepción de la del año 92 que tuvo un evento en donde se contempló la de incrementar los recaudos tributarios. Pero básicamente esa ha sido la dinámica. Y mire que la última, voy a borrar todo, mire que la única reforma tributaria que contempló 4 de los 5 ítems fue la del 2016. Esta reforma, la 1819, ha sido la reforma tributaria la reforma tributaria mejor pensada, la reforma tributaria que ha tenido aspectos de estructuralidad, y aquí lo miran, lo muestran los 4 ítems, en donde buscó obviamente mejorar el recaudo, pero también buscó temas de competitividad y generación de empleo, a la par buscó que esa reforma tributaria cumpliera términos de equidad y de neutralidad y obviamente buscó también temas de simplificación del sistema. Fue la única reforma y de esa reforma hoy en día todavía hay muchísimos artículos vigentes. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, ha sido la única reforma con tintes de estructuralidad en temas tributarios. No ha habido otra reforma tributaria con ese impacto. Esta ha sido de las más importantes. Y también la del 2022, la reforma que impulsó Petro, en el sentido de que cumple con 2 principios de la tributación, que son la progresividad, que es básicamente hacer que el que más gana pague más, ¿sí? Y temas de equidad. Entonces, son 2 aspectos que cumple esa reforma tributaria, que son un punto de quiebre, porque esas motivaciones nunca estaban contempladas. Mire que el tema de la progresividad y la equidad, bueno, la equidad de pronto estaba aquí contemplada, pero se volvió a retomar en la reforma del 2022 con el componente de la progresividad. Y eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque eso hace que toda reforma tributaria de aquí en adelante tenga que contemplar aspectos de progresividad y de equidad. Es decir, que no perdamos eso que se acabó de incluir dentro de esa reforma tributaria. Entonces, marca un punto de quiebre también
y digamos que lo hace ser muy atractiva esa reforma tributaria. Esperemos a ver qué pasa con su implementación a lo largo de este año. Listo, entonces esto era la presentación que les quería hacer de esta diapositiva. Me salgo de acá. Y vuelvo a mis décadas. Entonces, básicamente, estábamos viendo, cierro acá, cierro esto. Bien. Entonces, estábamos hablando de que hay esos tres momentos, esa línea de tiempo del año 85 al 2018, que en realidad la estoy mandando casi que hasta el 2022, en donde, pues, digamos que desde el punto de vista tributario, se ha buscado básicamente cumplir con estabilizar las finanzas públicas, es decir, recaudar más recursos por parte de impuestos, la sustitución de impuestos externos por internos y todo el tema de cumplir esos principios tributarios de equidad, neutralidad, simplicidad, competitividad, etcétera, etcétera, que pues ha sido un fracaso porque eso no se ha podido hacer. Entonces sucede que para poder alcanzar estos objetivos, las reformas tributarias que se han implementado a lo largo del año, cada 18 meses se saca una reforma tributaria. Imagínense todo lo que hay desde el 85 hasta hoy. Los objetivos de esas reformas tributarias, digamos que han incluido o han utilizado distintos mecanismos con impacto sobre el monto del recaudo, con impacto sobre el monto de la evasión y con impacto sobre el monto de la distribución del ingreso. Y ahí es donde aparecen estos tres periodos. La década de reformas económicas y nueva constitución del año 1985 al 94. Del año 85 al 94. Aquí, digamos que, vuelvo y digo, esta es una década que fue muy turbulenta, ¿sí? Por todos los flagelos que estábamos viviendo, carros bombas, apertura económica, tratados de libre comercio que salieron mal, que nos dieron en la cabeza literalmente, en fin, todo lo que se podía hacer mal en esa década se hizo, y muy bien. Entonces, básicamente, en este periodo pues se llevaron a cabo grandes reformas desde lo tributario, hablando, todo lo que fue la apertura comercial, lo que fue la nueva constitución del año 91, apareció en ese rango, en esa década. Eh, y digamos que, perdón, esa nueva constitución generó un gran problema en las arcas fiscales del país, en el sentido en que la nueva constitución trajo muchos derechos para la ciudadanía, que esos derechos de la ciudadanía se convirtieron en deberes de la nación, deberes del Estado. Entonces, para poder cumplir con eso que le estaba mandando la Constitución Nacional, ¿qué le tocó hacer al gobierno de la época? Endeudarse, para poder suplir con el nuevo mandato que le estaba ordenando la nueva constitución política. Eso fue una debilidad, fue un problema. Eso está explicado en el video de la sesión número 2, en donde les hago el análisis a través de una gráfica para que el tema lo puedan ver si es que no lo han visto. ¿Listo? Luego viene un segundo momento de tiempo, la década del 95 al 2004. Es un periodo de ajuste a la nueva institucionalidad, seguida por años de crisis económica nacional. Básicamente en este periodo podemos decir que ese fue un periodo en donde se realizaron ajustes fuertes, ajustes que se necesitaban implementar para poder cumplir con el mandato constitucional. Aquí se atraviesa el año 1999, que era el año que les comentaba que fue una gran crisis económica, de las peores crisis que hemos vivido en el país. También digamos que entre el año 2000 y el 2003 se hicieron tres reformas tributarias que buscaron estabilizar las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque fue cuando llegó Álvaro Uribe y empezó a combatir la guerrilla y se necesitaba plata, ¿ok? Entonces, una de las motivaciones era eso, recaudar más dinero. ¿Para qué? Para armar al ejército colombiano para que fuera a combatir a la guerrilla. Y el último periodo, la última década que vamos a analizar,
en la década del 2005, no del 2014, sino esto se va un poquito más largo. Se llama Años del Auge Primario con Recuperación Económica y Estabilización Fiscal. Básicamente en esta época, eh, digamos que en esta visión de conjunto, lo que se hace es que se observan una serie de condiciones estructurales, los cambios acumulados de largo plazo y de coyuntura, y digamos que en ese lapso de tiempo el país se benefició del auge primario, que ese auge primario fue el que permitió que Colombia tuviera una cierta estabilización fiscal y una pequeña recuperación económica. Entonces, digamos que ha sido un periodo que todavía lo estamos viviendo, pero que no fue tan duro, tan drástico como los dos anteriores. ¿Okay? Básicamente acá lo que vamos a hacer es mirar, esta es una gráfica eh, que vuelve y mira los tres periodos, el de reforma del Estado y apertura, la década del 85 al 94, la década de ajuste y crisis y la década de auge primario, y contempla otra información hasta el año 2020, ¿ok? Como un quinquenio del 2015 al 2020, ¿ok? ¿Qué estamos midiendo en esta gráfica? Pues básicamente estamos mirando toda la cantidad de reformas tributarias que hay, mire, del año 85 al año 2020, todo esto son reformas tributarias que se han presentado, y estamos mirando cada uno de los periodos que estábamos hablando en el slide anterior, comparado con el porcentaje del PIB, ¿ok? Este PIB también lo expliqué en el video que está publicado en la sesión 2, de cómo es un indicador que no resulta ser tan claro, tiene todavía sus bemoles y que hace que de pronto se desconfíe de ese indicador, pero pues sigue siendo el indicador por excelencia que rige los aspectos macroeconómicos del país. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es, se hace un análisis de cuál es la cantidad de monto que recauda Colombia a través de cada una de esas reformas tributarias, mirándolo desde dos componentes puntuales. ¿Cuánto se recauda por impuestos directos y cuánto se recauda por impuestos indirectos? Los directos son la barra verde y los indirectos la barra amarilla, y viene una línea que atraviesa toda la gráfica, que es la que se denomina recaudo per cápita, es decir, el recaudo que se hace por persona que tiene que cumplir con algún tipo de impuesto. Entonces, mire cómo en cada una de esas reformas, por ejemplo, en la reforma del 85, de esa reforma, básicamente representó como el 7.8% del PIB, es decir, de todo del PIB nacional, en el año 85 solo se recaudaba por tema de impuestos el 7.8% del PIB. No se recaudaba más. ¿Ok? ¿Y cómo estaba categorizado o subdividido ese recaudo de impuestos? 3 puntos porcentuales del PIB correspondían a impuestos directos y 4.6% del PIB correspondía a impuestos indirectos. ¿Quién me explica por qué es más fácil recaudar impuestos indirectos que directos? No hay respuestas malas, tranquilo, simplemente, y no lo googleé, ¿no? Simplemente el que quiera comentarme, pues está en total libertad de hacerlo, bien o mal, yo no lo voy a juzgar, así que con toda confianza siéntase en total tranquilidad. ¿Por qué será que recaudamos más por impuestos indirectos que directos? Ok, entonces, básicamente, perdón, dime. Lo único que se me ocurre es que, pues, debido a la economía que tenemos, ¿no? Que es de tipo abierta. Entonces, si fueran directos, no sé, sería porque la mayoría de los productos son nacionales. Pero en este caso, pues, nosotros tenemos muchos productos que vienen de otros países. Entonces, son impuestos indirectos. Lo único que se... Ok, digamos que el término de indirecto hace más referencia es al tema de, bueno, es un impuesto
que yo como contribuyente pago, pero no lo hago directamente a la DIAN, sino lo hago a un intermediario. En este caso, el gobierno nacional, por ejemplo, nombra para el recaudo del IVA a unos responsables del IVA. Entonces, por ejemplo, Almacenes Éxito. Yo voy y hago una compra del mercado, de, voy y compro unos embutidos, unos quesos, y eso tiene IVA. Pero el IVA, yo no tengo que diligenciar un formulario y decir, ay, yo le compré al Éxito 500.000 y eso me toca el 19%, entonces voy a tener que pagar 99.000 pesos de IVA, y entonces voy a llenar un formulario y voy y se lo consigno directamente a las arcas de la DIAN. Eso es lo que hace un impuesto directo. Con el IVA no. El IVA yo se lo pago a Almacenes Éxito, que es nombrado un responsable de IVA, y él es el que luego se lo va a transferir al gobierno nacional. Entonces tenemos un intermediario. Cuéntame, Julie. Ahí también entrarían de pronto las notarías, por ejemplo, con la retención en la fuente. Sí, las notarías, digamos que uno paga una serie de servicios, ¿sí? Por ejemplo, uno vende un apartamento y por ese apartamento yo tengo que pagar un tema de retención en la fuente, que creo que es el 1% de la venta, y ese valor se lo pago yo a la notaría, pero la notaría lo tiene que transferir al gobierno nacional después. Que hay unos problemas donde hay unas notarías que se quedaron con esa platica y ahí el gobierno las ha sancionado y tienen una serie de problemas por eso, pero imagínense, los notarios que dan fe pública como nosotros y se roban los impuestos, pues eso deja mucho que desear. Pero sí, básicamente los impuestos indirectos son esos. Para el impuesto indirecto por excelencia es el IVA, que es de los que más generan recaudo en el país, ¿ok? Entonces tenga la percepción clara de que indirecto es porque yo no lo pago directamente a la autoridad tributaria, que en este caso es la DIAN, sino se lo pago a un intermediario nombrado por la autoridad tributaria para que él lo recaude y luego ese se lo transfiera al gobierno nacional, ¿ok? Eso hace parte de lo de indirecto. ¿Cuál es el problema que hay detrás de los impuestos indirectos? Que esos impuestos no miden la capacidad tributaria de las personas. El IVA no dice, ay, usted solamente se gana el salario mínimo, entonces usted no pague el 19, sino usted pague el 3%. Jamás, eso no lo hace. Ellos crean una tarifa general y esa se la aplican a todo el mundo. Y eso es malo. Es malo porque con el nivel de pobreza, con el nivel de pobreza extrema, de población vulnerable y población en pobreza, esos tres casi que cubren un 70-75% de la población. ¿Ok? El otro 25% se distribuye entre clase media y clase alta, pero las 3/4 partes de la población están entre pobreza extrema, vulnerable y pobreza. Entonces, eso es grave, crear ese tipo de impuestos en el país con una tarifa única para todo el mundo, y de pronto alguien me va a decir, no, pero es que ya el gobierno les está devolviendo parte del IVA. Sí, eso puede llegar a pasar, pero en algún momento el gobierno se va a cansar y lo va a quitar, y las personas van a seguir estando perjudicadas por eso. Entonces, no es un impuesto de los más chéveres. Impuesto de pronto chévere viene siendo la declaración de renta, el impuesto de renta y complementarios, en el sentido en que muchos declaran, pero no por el hecho de declarar significa que usted tiene que pagar, porque no cumple esa base gravable que lo obliga a pagar cierto tope, ciertas tarifas específicas que existen por cada rango. Eh, entonces, digamos que en ese sentido, el impuesto de renta es progresivo porque en la medida en que la persona gana más, tiene que pagar un impuesto, una tasa un poco más alta. ¿Ok? Ese impuesto eh, es buenísimo a nivel de personas naturales porque tiene esa progresividad, lo que no tiene el impuesto de renta para las personas jurídicas, en donde solamente existe una tasa, una tarifa del 35%. ¿Cuál es el problema con eso? Que el hecho de yo gobierno imponer una tarifa del 35% para todas las empresas
estoy castigando a las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, que cubren más o menos un 92-95% del mercado empresarial en el país, que son las que más generan empleo y que son las que más le están generando recursos al gobierno nacional. A ellas las estamos perjudicando. Y ustedes están diciendo, ¿pero por qué? Porque básicamente eh, ese 5% de las empresas del mercado empresarial en Colombia lo cubren las grandes empresas. Las grandes empresas practican planeación tributaria. ¿Qué es eso de la planeación tributaria? Es básicamente irme a mirar cómo yo puedo pagar el impuesto óptimo sin tener que caer en temas de evasión y de ilusión, sino que yo me acojo a todos los beneficios habidos y por haber, y eso hace que mi tasa de tributación efectiva disminuya. ¿Ok? Puede que yo tenga una tarifa del 35, pero cuando yo aplico esas reformas, esa planeación tributaria, mi tasa no va a ser, lo que realmente estoy pagando impuesto no viene siendo ese 35%, sino que viene siendo por ahí el 12 o el 15% de tarifa. Entonces, mire que estoy bajándole casi 20 puntos porcentuales cuando hago planeación tributaria. Las MIPYMES, ¿qué planeación tributaria hacen? Cero, ni conocen el concepto. Entonces, están en gran desventaja. Y aparte, que si bien es cierto, la tarifa nominal es del 35%, la tasa efectiva de tributación es más alta para esas empresas. ¿Por qué? Porque hay muchos costos y gastos que no son deducibles para ellos, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que tienen que pagar una tarifa mucho más alta porque su utilidad tributaria se incrementó y sobre esa utilidad es que se liquida la tarifa del 35%. Entonces, realmente cuando usted toma la utilidad contable del ejercicio y la divide entre el valor del impuesto que acaba de pagar, le da una tasa efectiva de tributación del 50, 55, en algunos casos del 60%. Y eso está mal. Está mal porque ese es el grupo de empresas que generan empleo, que generan el mayor recaudo de impuestos de personas jurídicas para el gobierno nacional y los está castigando. Entonces, ahí sí, por eso es que Petro quiere hacer ahorita una nueva reforma tributaria mirando cómo le baja la tarifa a las empresas, pero el problema en el sector empresarial no es tanto bajarle la tarifa, sino crear un sistema de progresividad, como está con las personas naturales, para que la empresa que tuvo muy buenos ingresos pague un poco más que la que tuvo muy bajos ingresos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestra economía está, como dice Petro, despiporrada, en el sentido en que tenemos un bajo nivel de productividad, ¿sí? El tema del contrabando nos está masacrando. A eso súmele que hay problemas de distribución del gasto, no se están haciendo las inversiones que se necesitan. Entonces, digamos que tenemos unos problemas grandes a nivel de aspectos tributarios y estamos recargándole mucho al empresariado colombiano, que vuelvo y digo, es el que genera empleo. Si no hay empleo, si se afecta al empleo, pues obviamente el nivel de ingresos de todos va a disminuir y al disminuir el nivel de ingresos va a ser menos las personas que van a poder comprar lo que se fabrica, lo que se produce en el país. ¿Ok? Y eso afecta otra vez a las empresas como no están vendiendo lo mismo, siguen sacando gente y se empieza a agravar más aún el problema. Entonces, eso es bien complejo y toca tratar de analizarlo de la mejor manera posible. Mire que en el año 85 se tuvo esos ingresos, ¿sí? Pero acá a mediados del año 86 y 87 salió una reforma tributaria, la de la ley 75, y esa reforma tributaria hizo que crecieran los ingresos a nivel tributario. Veníamos de recaudar a nivel de impuestos indirectos un 4.6 o un 4.8% del PIB. Y los ingresos por impuestos directos, mire que se mantenían iguales, 3% en ambos periodos. Y lo que hizo fue subirlos del 4.8 al 5.4 los impuestos indirectos. Y el recaudo a nivel de impuestos directos subió del 3 al 3.3% del PIB. Entonces, mire que esa reforma tributaria sirvió para ese propósito, para subir el nivel de recaudo, que pues digamos que cumplió con su objetivo, pero mire que después de que no hay reforma tributaria, vuelve y todo como que
se vuelve paquidérmico, o sea, ni crece ni decrece. Se mantiene, como que encontramos una zona de confort y ahí nos mantenemos. Lo mismo pasa con los impuestos directos. 3.3, en el segundo año 3.3, luego subió a 3.5, luego a 3.6, pero esto básicamente se hace porque el gobierno nacional o la DIAN en especial se pone pilas a perseguir a evasores y va recaudando. Pero mire que los recaudos fueron poquitos, 2 puntos porcentuales, que a la larga no representa mella frente a ese nivel de ingresos que obtiene el país ahí. Luego viene otra reforma tributaria, la Ley 40 del año 1990. Aquí, pues digamos que viene todo el momento de apertura económica y se incrementa. Mire que tuvo el mayor nivel de incremento de los impuestos directos. Pasamos de recaudar 3.6 a 4.7% del PIB. Y a nivel de impuestos indirectos bajó. Veníamos de recaudar 5% y aquí bajó a 4.6. Pero el gran jalonazo se tuvo en impuestos directos. Así estuvo el comportamiento. Llegó otra reforma tributaria, la ley sexta, y permitió subir el recaudo a nivel de impuestos indirectos, que es lo malo, ¿sí? Pasó del 4.5 al 5.6, ¿sí? Y bajó el de los impuestos directos, de 4.8 a 4.6. Y así sucesivamente se estuvo manteniendo los recaudos, más o menos hasta el año 2000. Mire que no pasábamos de tener un incremento nunca pasamos del 10% del PIB a nivel de la sumatoria de los dos tipos de recaudos, tanto impuestos directos como indirectos. Fue hasta el año 2001 en donde pasamos la barrera, llegamos a temas del 12%, empezamos a crecer. El pico estuvo en esa época, más o menos en el año 2007, en donde el recaudo impositivo llegó más o menos a un 14%, ¿sí? Luego por acá en el año 2013, otro que llegó más o menos al 15%, y el último fue en el año 2015, en donde se llegó casi que al 16%, ¿ok? Eso digamos que muestra cómo han venido incrementándose los recaudos. Mire que pasamos en el año 2000 de tener un recaudo de 3.8 del PIB en impuestos directos a 4.8 y en impuestos indirectos del 6 pasamos al 6.8. En los momentos en los que más se recaudó, subimos el recaudo de impuestos indirectos de impuestos directos al 6% y de indirectos al 7.9%. ¿Ok? Digamos que esos han sido los niveles de recaudo que hemos tenido, ¿sí? A nivel de las diferentes épocas y momentos de tiempo en los que gracias a las reformas tributarias se incrementa o en algunos momentos se ha logrado contraer, pero ha sido más los incrementos que las contraídas. Y básicamente en época del 2015 hacia adelante, mire que los recaudos subieron, y esto básicamente aquí muestra, esto fue una bonanza petrolera, en donde el nivel de impuestos recaudados vía impuestos directos fue del 7.6 y de 7.7 de impuestos indirectos, ¿sí? Y digamos que ese fue el pico más alto en donde Colombia logró encontrar más pozos petroleros, explotar esos pozos petroleros, vender ese petróleo en el mercado internacional y entraron muy buenas divisas. Divisas que permitieron que se hiciera un ahorro, se tuviera un colchoncito ahí de una plata, unos buenos milloncitos de dólares, que básicamente estaban guardados por allá en cuentas en el exterior y fue lo que hizo que en el año 2020 pudiéramos comprar vacunas gracias a esos ahorros que teníamos de la bonanza petrolera, ¿ok? Si no hubiera sido más caro el tema y hubiéramos, ¿no? En temas económicos estaríamos muy golpeados, más golpeados de lo que estamos ahora. Entonces, básicamente esto es como una radiografía de lo que ha sido el nivel de recaudos de impuestos directos e indirectos en ciertos momentos de tiempo de la economía nacional, lo que muestra que pues Colombia en sus reformas pues ha buscado mejorar ese tipo de recaudos, ha buscado perseguir a los evasores sin mucho éxito,
fue apenas hasta esta reforma del 2022, en donde realmente se penalizaron a los evasores, sobre todo los del IVA y los que no reembolsan el dinero de la retención en la fuente. A esto los están persiguiendo y los están metiendo a la cárcel. Anteriormente eso no se veía, ¿ok? Por eso como que éramos un estado alcahueta en donde le permitíamos que nos hicieran esos robos y nos quedábamos callados, ¿no? Ah, bueno, qué vaina tan de malas, ¿no? Pero porque eran esos grandes cacaos, esos, como dice la ministra de Ambiente, esos yupicitos, que estaban acostumbrados a salirse con la suya y pues aquí ya con esta reforma se le puso una talanquera a eso y ya están viendo que se los están llevando para la cárcel y ahora sí están empezando a pagar todo eso con sanciones y todo este tipo de cosas, que pues digamos que eso está bien. Ese es el propósito de la DIAN, recaudar lo que se comprometió a recaudar. Que si bien es cierto, cumplió y en algunos aspectos ha sobrepasado la meta, perfecto, se le aplaude, pero no por eso va a tener que entrar otra vez a un momento de tranquilidad. Y, ay, no, ya recogí mucho dinero, entonces me voy a quedar quieto. No, hay que seguir insistiendo porque el nivel de evasión sigue siendo altísimo en el país. ¿Okay? Bien, este tema del PIB, aquí estamos analizando del año 2016 al 2022, pero quiero mostrarles algo, y es que, por ejemplo, acá tenemos una paginita que se llama Datos Macro, y aquí tenemos esta mejora del PIB trimestral en Colombia en el tercer trimestre, analizándolo desde el año 2023, pero todos sabemos que el crecimiento del PIB este año fue muy bajo. Entonces, ¿qué hice? Traje estos datos, ¿sí? Más o menos hasta el 2000 algo, y me los llevé para este Excel, y aquí los tengo, del 2022 al 2007. Pude haber traído todas esas cifras para poder ver un análisis mucho más amplio. ¿Qué pasa? Y esto quiero explicárselos como para que lo vean, que existen unas herramientas que nos permiten hacer un análisis mucho mejor desde el punto de vista gráfico. Y es, aquí existe una herramienta, se llama HighCharts, que básicamente lo que hace es que me permite graficar cierto tipo de información de diferentes maneras. Entonces, aquí tenemos este tipo de gráficas, me muestran ciertos comparativos, ¿sí? Cada uno tiene su nombre, área de porcentaje, rangos de área, en fin, me permite graficar de diferentes formas cierto tipo de información. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo esto implementarlo en un sistema de información, ¿sí? Un sistema de información que me va a permitir tener información mucho más amplia. Por ejemplo, aquí esto lo implementamos en otra universidad. Les voy a mostrar simplemente para que lo vean cómo se utiliza esta herramienta y para que ustedes también miren cómo en sus empresas pueden indicarle al área de tecnología que haga este tipo de implementación. Por acá. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es unas plataformas y en esas plataformas lo que hacemos es ingresar y se implementó dentro de esa plataforma esas gráficas. Entonces, a través de esas gráficas se hacen muchos análisis o por lo menos se accede a una información que visualmente me dice mucho más que lo que yo puedo ver en un reporte específico. Entonces, básicamente aquí, en estas gráficas, lo que tenemos es lo siguiente. Digamos que se implementó, eso es gratis, ese HighCharts es gratis, y me muestra aquí unas cifras de matriculados, cómo ha sido la evolución de los matriculados, aquí por ciudades, cómo están los matriculados. Si yo entro a esta sede, le doy clic, entonces puedo ver puntualmente esa sede que tiene, ¿sí? Puedo ver cómo ha sido el crecimiento, puedo ver aquí cuántas personas por estratos están estudiando en esa sede, matriculados por tipo de colegio, cómo es por géneros, matriculados por sexo y rango de edad, cómo se interpreta esa gráfica, en fin, mire que me muestra toda la información y todo esto lo que se hizo fue traer esa información
de esta plataforma y lo implementamos allá. Eso fue lo que hicimos. Ahora, ¿qué pasa? Que estos manes le metieron ahora inteligencia artificial. Ahora esto es mucho más chévere. ¿Por qué? Porque usted entra a esa página y la página se llama, digamos que son los gráficos, que es HighCharts, le llaman HighCharts GPT. Entonces, aquí usted tiene el área en donde coloca el prompt que quiere y le manda los datos. Entonces, por ejemplo, le vamos a mandar estos datos, le voy a colocar que quiero que me grafique esa información con una curva que me grafique los siguientes datos. Entonces le digo, ok, le pego esa instrucción inicial. Yo entonces, mire, señor HighChartGPT, grafíqueme esos datos por medio de una curva. ¿Qué datos? Ah, estos. Y yo simplemente lo que hago es que le copio y le pego ahí. Entonces me llevo esto con los títulos, control C y lo pego allá. Y usted dirá, tan bobo, ¿por qué no lo hace en Excel? Sí, lo puedo hacer ahí en Excel, pero lo que quiero es que vean cuál es la ventaja de hacer esto. Que si usted tiene implementado esto en su empresa, aquí le está generando el código para que el ingeniero simplemente copie y pegue. Y queda implementado tal cual como lo tenemos acá con estas gráficas. Se ve que tan pronto yo entro, me comienza a recalcular las gráficas, me las muestra en tiempo real. Por ejemplo, acá, si yo entro a este programa de medicina específicamente, me va a dar una información más detallada. Bueno, aquí no lo hizo, es acá, creo. Bueno, básicamente todo esto tiene más información a la que yo puedo entrar, por ejemplo, entrar a los de enfermería. En enfermería entonces veo cómo ha venido siendo el crecimiento de matriculados en ese programa. Mire la curva el despegue tan amplio que tuvo ese programa. ¿A partir de cuándo? Después de la pandemia, en plena pandemia, en el 2020, se empezó a ver la necesidad de que más personas estudien ciencias de la salud y comienza a crecer esa curva. ¿Ok? Entonces, mire que todo tiene sentido. Y cuando usted pinta los datos de esta manera, pues digamos que usted tiene una visión mucho más amplia. Aquí le muestra cómo han sido los nuevos, digamos que el pico de estudiantes nuevos fue en el 2022 con 96 nuevos, ahorita está en 51. A nivel de matriculados antiguos hay 360, pero la curva de crecimiento ha sido bastante grande después de la pandemia y se empiezan a hacer análisis simplemente con la vista, con lo que usted está observando en ese momento. Entonces, digamos que eso es lo chévere de hacerlo todo por medio de gráficas. Y aquí esta gráfica, lo que me acaba de mostrar es cómo ha sido el tema de recaudo de dinero en temas del PIB. Entonces, aquí me dice dinero. Se recaudó en el 2008 164 billones, que tuvo un incremento del 3.3 en comparación con el año inmediatamente anterior. En el 2009 se recaudó 166 billones y tuvo un incremento apenas del 1.1% en relación al año anterior. De ahí empieza a crecer, mire, se dispara el PIB de 166 billones, pasa a 215 con una variación del 4.5 y así sucesivamente llega a un pico inicial donde se recauda 288 billones, donde el PIB indica que tiene un crecimiento de 288 billones de pesos y una variación porcentual de 3.9 con el periodo anterior. Aquí entra como en una especie de meseta durante 3 años, baja un poco en el 2015, baja a 264 billones, luego en el 2016 baja otro poco a 255, vuelve y crece y llega a la pandemia en donde se disminuye a 236, es decir, cayó el PIB en la pandemia 7.3 puntos porcentuales. Esa ha sido la mayor caída a nivel de productividad y es entendible, todo estaba cerrado, todos teníamos miedo, pero después viene un repunte en donde pasa de ese valor negativo de 7.3 a dispararse al 11%, a tener un crecimiento del 11%. Mire que caímos aquí al 7.3 y tuvo este efecto rebote
en donde pasa de menos 7.3 a 11 positivo, ¿ok? Pero este dato tiende a ser un poco mentiroso en el sentido en que venimos desde un dato muy negativo y se dispara. Se dispara porque veníamos con bajos niveles de productividad, de un momento a otro se abre la economía nuevamente, empieza el sector empresarial a producir y ese efecto rebote es el que genera esos crecimientos un poco ficticios. Y aquí, en el año 2022, nos muestra la caída del 11 al 7.3, ¿ok? Eso es simplemente lo que les quería mostrar con el ánimo de que conocieran esta herramienta, que les grafica lo que quieran, como quieran, en diferentes momentos de tiempo. ¿Listo? Y eso lo pueden descargar y lo implementan en sus sistemas de información en cada empresa. Como para que lo tengan ahí presente, cierro este paréntesis y me voy de nuevo para mi PowerPoint. Entonces, aquí básicamente lo que quiero mostrarles es todo el tema del análisis del PIB, que yo les decía que nuestro PIB se mueve entre un 2 y un 4%, o sea, no pasa del 4%, y cuando pasa del 4% es porque hubo algún evento totalmente anómalo en la economía. Entonces, algún repunte de exportación de café, algún repunte de exportación de carbón, algún repunte de exportación de petróleo, ¿ok? Entonces, mire el comportamiento del año 2016, carajo, el 2016, esto viene por trimestres, entonces mire que arranca con un crecimiento del 2.3, se mantiene, baja un poquito en el tercer trimestre y vuelve y lo recupera, pero entonces mire que la línea muestra que ese crecimiento oscila entre el 1%, perdón, entre el 0,8%, que esto básicamente empieza la pandemia, ¿sí? Entonces entre 0,8 y el 3.5%, ¿ok? Viene la pandemia, cae a menos, digamos que el tema del PIB acá, el PIB real cayó, fue un menos 7.3, y viene una pequeña recuperación hasta que viene la recuperación que veíamos ahorita de más o menos el 11% y vuelve y empieza a descender. Esto es normal que pase. ¿Por qué? Porque nuestras métricas oscilan entre el 2 y el 4% de crecimiento del PIB. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que si bien es cierto, estos crecimientos estuvieron muy chéveres y mostraron una buena reactivación económica, es falso porque básicamente nuestro PIB se va a tender a estabilizar otra vez como lo veníamos teniendo en estos años 2016, 2017, 2018, 2019. Mire que no pasábamos del 4%, ¿ok? Entonces no se asusten porque ahorita el PIB apenas tuvimos un crecimiento del 0,6%, va a subir, las proyecciones indican que va a subir más o menos al 1.5, luego va a subir al 2 y va a volver a estar en ese margen del 2 y 4% y ahí se va a sostener a menos que llegue o una pandemia que lo haga caer o llegue algún tipo de exportación de producto, una bonanza que estemos por ahí, que tengamos guardada bajo la manga, la saquemos y suba el PIB de la noche a la mañana. De resto, nuestro crecimiento del PIB es ese margen, 2 al 4%. Eso es el rango en el cual se mueve el PIB en Colombia. Entonces, pues sí, interesante, pero también hay que tener en cuenta lo que les expliqué en el video de la sesión número 2 del PIB y las mentiritas que nos transmiten a través de ese indicador macroeconómico, que es indicador por excelencia, que lo siguen utilizando todos todos los economistas, pero que tiene sus bemoles, tiene todavía sus falencias y pues desde ese punto de vista vale la pena mencionarlo. Eso era lo que les quería comentar a través de esta gráfica, cómo ha crecido el PIB en el año 2016, en el 2017. Entonces, básicamente no se asusten que porque el PIB este año cayó al 0,6. Está dentro de lo presupuestado. Venimos con unos incrementos muy altos en el 2021 y parte del 2022, pero en el 2023 y 2024 se empieza a estandarizar, a regularse y vuelve otra vez a su senda normal, que es esta, la que hemos visto en estos años 2016 al 2019. ¿Listo?
Bien, dicho eso, entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es mirando algunos recaudos que ha habido. Esto ya lo hemos hablado en otros escenarios. No me quiero parar mucho en esa. Quiero enfocarme más en esta gráfica que nos muestra cómo ha sido el recaudo por impuestos en el país en comparación con el PIB. Entonces, básicamente, mire que en el año 91 nos está mostrando que a nivel de impuesto de renta, tanto de personas, perdón, el azul oscuro son renta de personas naturales y el azul claro es renta de, perdón, aquí me confundí. El azul oscuro es renta, mezclado personas naturales y personas jurídicas. El azul claro es recaudo de IVA, el amarillo es otros impuestos y para de contar. Entonces estamos analizando esos tres tipos de impuestos. Entonces mire que el impuesto que más se recauda es renta, 4.2, y así se mantuvo hasta el año 93, ¿sí? Luego cayó el recaudo de impuesto de renta, desde el año 95 bajó a un 3.5, 3.4, 3.3, 3.5, 3.6, 3.4 y así se empieza a mantener más o menos en ese rango de estabilidad, que es malo porque veníamos de recaudar 4.2, 4.3 y cayó a 3.4, pero eso que se deja recaudar en impuesto de renta, entra el IVA y lo acomoda. Entonces, veníamos de recaudar un 3.5, bueno, un 2.6, lo subimos a 3.5, ¿sí? Y llegamos a recaudar 4.1% del PIB en tema de IVA, ¿ok? Vuelvo y digo, lo ideal no es que se recaude más por tema de impuestos indirectos, pero en Colombia el IVA resulta ser un hit para el gobierno nacional en tema de recaudo. La gente se está recaudando mucho por tema de IVA y esto le está incrementando las arcas al gobierno nacional. Y eso está bien, ¿sí? Pero pues digamos que hay que implementar todavía más controles porque pues la evasión a nivel de IVA es bastante amplia. Eh, Pasamos luego a recaudar renta de 3.4, mire que sube a 4, 4 a 3.9, 4, 4.2, luego llega al 5.1, ¿sí? Que fue como uno de los picos más altos que se tuvo hasta el año 2019 que creció al 6.3, ¿sí? ¿Cómo está distribuido? Básicamente el impuesto de renta se distribuye un 80% en personas jurídicas y un 20% de ese recaudo corresponde a personas naturales. Esto es lo que está mal. No debe ser así. Debería ser al inverso. 80% que es lo que se recaude de personas naturales y un 20% que sea lo que se recaude de personas jurídicas. Esa debería ser la verdadera proporción. ¿Cuál es el inconveniente? Que en Colombia el 55-58% de la población activa para laborar lo hace en el sector informal. Y el sector informal es un sector, una economía profunda, en donde no se sabe esa persona realmente cuánto devengó, en qué se está gastando la plata, si realmente paga el IVA o no lo paga, si debería estar pagando renta o no. Entonces, esa informalidad es la que nos hace recaudar menos impuestos y hace que esa diferencia entre lo que se recauda por personas naturales versus lo que se está recaudando hoy por personas jurídicas sea tan desproporcionada. ¿En qué sentido? En que le estamos cobrando, estamos recargando mucho a las empresas y menos a las personas naturales, cuando en las economías top, las mejores economías del mundo, pasa lo contrario. Se recauda más por impuesto de renta a personas naturales que lo que se recauda por impuesto de renta a personas jurídicas. ¿Ok? Esto es más o menos lo que nos indica es el recaudo de los 26 países de América Latina. Eh, digamos que cómo han sido los recaudos de impuestos en los diferentes países y viendo a Colombia también dentro de esa gráfica. Y digamos que ahí lo que nos indica
es que nos falta mucho por hacer en temas de recaudo en el país. Mire que el mayor recaudo está en Cuba. Cuba está recaudando un 37.5% de su PIB, lo recauda en impuestos. Luego le sigue Barbados. Me dirá, uy, pero esos países, ¿qué? Pues sí, recauda un 35.2%. El promedio de la OCDE está en 33.5%, ¿sí? Es decir, del 100% de su PIB, se está recaudando el 33.5% en impuestos. ¿Ok? Puede ser más, ojalá, sería lo deseable, pero 33% no es una cifra tan mala. Si lo comparamos contra un Guatemala, que apenas está recaudando un 12.4% del PIB, o un República Dominicana con un 12.6%, o un Paraguay, o un Panamá, un Perú, ¿sí? Un México 17.9%, México, ¿sí? Bahamas y Colombia con un 18.7%, ¿sí? Mire que está por encima de nosotros Brasil, Argentina, Uruguay, ¿sí? Nicaragua, Costa Rica, Bolivia. El promedio de América Latina es más alto que lo que recaudamos en Colombia. El promedio es 21.9, muy bajo en comparación con el promedio de la OCDE, pero fuera de eso nosotros recaudamos menos del promedio. Estamos muy mal en tema impositivo, ¿ok? Se tiene que incrementar eso, pero ¿cómo le pedimos mangos a un limonar? Pues la DIAN básicamente no tiene la infraestructura robusta que debería tener hoy en día, apenas está modernizando todo eso, que van por un muy buen camino, sí, eso es cierto, están ampliando su planta de personal, también bastante bueno. ¿Por qué la están ampliando? Porque más o menos el 30% de la población, perdón, el 30% de los funcionarios de la DIAN en 5 años se pensionan. El 30%. Entonces, ¿qué están haciendo? Contratando ese 30% de la población de los funcionarios para que estos que se van a ir, que están próximos a irse, puedan capacitar a estos nuevos y siga funcionando la DIAN como común y corriente. Propósito, ampliar aún más su planta de personal. ¿Por qué? Porque está muy corta. La DIAN es muy pequeña en comparación a la población que tiene. Eso hace que no recaude lo que deba recaudar y peor aún, que lo poquito que recauda, ese 18.7% del PIB, que es muy poco, eso poco que recauda, le cuesta mucho recaudarlo. ¿Ok? Entonces, esa desproporción es la que hay que tratar de equilibrar para que seamos competitivos. ¿Ok? Y aquí está más o menos el rango de recaudos por países. Aquí dice que esta gráfica representa al grupo de los 26 países de América Latina y el Caribe, incluidos en esta publicación, y excluye a Venezuela, porque pues Venezuela no hace mucho que no reporta datos, entonces ya como que sale de esos listados. En la clasificación de la OCDE, los impuestos se definen como los pagos obligatorios sin contraprestación efectuados al gobierno general. Los impuestos carecen de contraprestación en el sentido que, no veo ahí que sigue abajo, pero bueno, básicamente aquí lo que nos importa es mirar, este es el rango de países de América Latina, o sea, oscila entre el 12% y el 37%, con algunos picos que llegan al 45% en determinados momentos de tiempo, y básicamente aquí nos estamos comparando con lo que recauda Colombia en porcentaje del PIB versus el promedio de América Latina. Y miren que estamos muy pegaditos, ¿sí? Se recauda un 21.9% en el promedio de América Latina y Colombia un 18.7%. Nunca hemos estado por encima del promedio, siempre hemos estado por debajo. Y esto habla mal de Colombia, en el sentido en que estamos haciendo mal las cosas, ¿sí? Tenemos que propender por tener una DIAN fuerte, pero adicional a eso, debemos propender por tener unas leyes que castiguen y penalicen a los evasores de impuestos. Si eso no funciona, el sinvergüenza que está acostumbrado a robarse los impuestos lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque se sale con la suya. Entonces tiene que ir acompañado de leyes que penalicen, pero drásticamente, la evasión de impuestos en el país. Y esta gráfica, con esto terminamos. Esta gráfica es la que más me gusta de todas,
porque muestra cómo es la estructura tributaria de Colombia, la estructura tributaria en promedio de América Latina y la estructura tributaria en promedio de la OCDE. Esos son los tres componentes que estamos graficando acá. ¿Y por qué digo que me gusta tanto? Porque muestra lo mal que estamos en temas tributarios. En el sentido en que, mire que por impuesto de personas naturales, apenas recaudamos un 7% del PIB, cuando el promedio de América Latina recauda un 10% en personas naturales y el promedio de la OCDE recauda el 23%. Es decir, el 23% del PIB proviene del pago de impuestos de renta de personas naturales en la OCDE. El 23%, nosotros el 7%, o sea, nos triplican, más que nos triplican, ¿ok? Eso está mal, esto hay que corregirlo, ¿ok? Pero vuelvo y digo, ¿qué nos juega en contra ahí? La informalidad que hay en el país. Luego, el 25% se lo estamos clavando a las empresas vía impuesto de renta. El promedio de América Latina simplemente le recarga el 16%, pero el de la OCDE apenas un 10%, ¿sí? O sea, nosotros más que duplicamos a la OCDE y pertenecemos a la OCDE, ¿ok? Estos son indicadores perversos que muestran lo pobre de nuestro sistema tributario en el país, ¿ok? Pero es lo que tenemos. Aquí, digamos que dentro de los recaudos tributarios se contemplan las cotizaciones a la seguridad social. Entonces, mire que a nivel de cotizaciones, Colombia recauda un 10% del PIB, la promedio de América Latina un 18% y en la OCDE un 26%. ¿Okay? Entonces, mire que nada más entre estos tres ítems, lo que es renta de personas naturales, renta de personas jurídicas y aportes a la seguridad social, se está recaudando un 60% en la OCDE. En Colombia, apenas un 42%. Entonces, estamos todavía muy por debajo de lo que están haciendo bien las buenas economías o las economías más grandes del mundo. Luego viene el tema de impuesto a la propiedad. Colombia recauda el 10%, el promedio de América Latina apenas el 4%, y en la OCDE se recauda un 6%. Entonces, estos son impuestos que no terminan siendo muy eficientes en su cobro, ¿sí? Son impuestos que son muy inelásticos, que no tienen muchas tarifas, y eso hace que mucha gente evada ese tipo de impuestos. Se han dado cuenta de eso en la OCDE y dicen, no me voy a meter tanto con el tema de la propiedad. Igual ahí se ingenian cosas y figuras para evadirlo, entonces no me voy a desgastar con eso, simplemente recauda un 6%, nosotros le estamos apuntando a un 10%. Otros impuestos sobre bienes y servicios. Colombia recauda 13 puntos sobre ese tipo de impuesto, América Latina el 21% y con la OCDE el 12%. Será el único impuesto en el que medio estamos cerca, 13 y 12. El otro es el IVA, en donde en Colombia se recauda 29 puntos del PIB, se recaudan por concepto del IVA, 27 en América Latina, y estamos muy cerca, pero en el promedio de la OCDE el 20%. Es decir, el impuesto que más recaudamos en Colombia es el IVA. Mire que en renta, personas jurídicas, el 25%, el IVA el 29%, y en personas naturales apenas un 7%, y el IVA el 29%. Juntando los dos impuestos de renta de jurídicas y naturales, da el 32% y el IVA el 29%. Es la única forma que tenemos para decir que le ganamos al recaudo del IVA. Pero de resto, eso está mal, ¿sí? Porque vuelvo y digo, el problema con el IVA es que no mide la capacidad de pago. Y al no medir la capacidad de pago, eso hace que mucha gente busque cómo evadirlo, ¿ok? Es lo que tenemos, es nuestro sistema tributario, y pues habrá que mirar cómo entramos a corregir eso. Principal, hay que corregir el tema del impuesto de renta a personas naturales y jurídicas, ¿ok? Eso es lo que más nos está afectando. Y tratar de crear de pronto en el IVA más tarifas. Es decir, tenemos una tarifa del 0, del 5 y del 19. Hay que crear una tarifa o dos tarifas intermedias entre el 5 y el 19 para que las personas no lo sientan tanto, ¿ok? Esto es lo que les quería hablar el día de hoy. La próxima sesión
vamos a mirar un poquito más con detenimiento cómo son los recursos que se están recaudando vía impuestos en Colombia, cómo está organizado el sistema tributario. Aquí tocaremos otro poquito del PIB. Esto es un poco cómo han sido las reformas tributarias, qué es eso de la ley de inversión social, cuáles son sus puntos principales. Esta gráfica ya la expliqué, no me acordaba que la tenía aquí, pero aquí esta está más chévere en el sentido en que se explica también, se meten otros componentes, como el componente de seguridad, el componente de simplificación del sistema, de competitividad y de incremento del recaudo para el equilibrio fiscal. Entonces, esta gráfica la vamos a explicar dentro de 8 días. Este es otro análisis que tenemos que hacer, que ya un poco lo hicimos, mirando el componente de los impuestos directos versus los indirectos y el recaudo per cápita. Hablaremos acerca de la evolución de los impuestos directos e indirectos, en qué momento la brecha se despiporró. Y este comparativo, la diferencia en el recaudo del impuesto sobre la renta a personas naturales versus personas jurídicas. Y cómo es el comportamiento en América Latina. Para que veamos que Colombia está completamente mal. Mire, esta es nuestra gráfica. Y mire cómo está la del resto de países. Entonces, esto lo analizaremos la próxima sesión. Por ahora, esto es todo. Les agradezco mucho la asistencia y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, algo que quieran comentar al final. Gracias, Julie. Bueno, Julie, ¿tenías la manito levantada? No, profe, Ok, perfecto, no hay no. problema. Sí, gracias. Gracias por Listo. todo. No, a ustedes muchas gracias por la asistencia, gracias por dedicar un viernes a esta hora a hacer análisis tributario. Pero bueno, creo que esto nos enriquece y nos ayuda a comprender un poco más la problemática que tenemos. Pues nada, no siendo más, les agradezco mucho. Cuéntame, Lida, me quedo con Edilia y Sí, Lida señor. tiene la manito levantada. Cuéntame. Profe, gracias. Es que quería pedirle un favor. Yo tengo como temática para el segundo corte pensiones y recuerdo que me dijo el profe era un tema un poco complejo, entonces el material me lo iba a compartir pues para poder iniciar como el adelanto y avanzar en eso porque creo que es para el 15 de marzo, bueno, no me acuerdo la fecha, pero pues no quiero que me coja la noche porque estoy sola. Ok, permíteme, yo tomo nota de esto porque se me había olvidado y el tema es bastante largo. Te voy a compartir bueno, es que hay mucha información, pero ¿estás tú solita? ¿Sí, estás solita o estás con alguien más? Estoy sola, pues Ok, porque perfecto. cuando el profe distribuyó los grupos, éramos 11 si no estoy mal, conmigo 11. Ah, Entonces, ok, listo. Entonces, bueno, Edilia, ya que estamos tocando este tema, tú tampoco te has asignado el tema para esa exposición, ¿cierto? No, señor. Ok. Eh, ¿Te gustaría de pronto trabajar con Lida? Para el No, segundo corte, profe. sí. Para el segundo corte, sí, claro. Bueno, Lida, ¿tú qué opinas? Eh, sí, profe. Chévere. Lo digo ¿por qué? Porque el tema es muy largo. Entonces, si las exposiciones son para bueno, 15, yo a ustedes les doy una semana de más, ¿ok? Para que puedan preparar el tema muchísimo mejor, lo aborden desde esas instancias y sobre todo se apoyen en la información que les voy a compartir. Entonces, les estoy enviando ese material mañana, material de pensiones, tanto a Lida como a Edil. Y Vale, profe, muchas para que lo puedan empezar a preparar y digamos que esa exposición les salga bastante bien. Y dirán, bueno, pero ¿por qué le va a dar más tiempo a pensiones? Por la coyuntura en la cual estamos. Porque es que dentro del material les voy a compartir tema de
exposición que hizo Fede Desarrollo diciendo qué le gusta de la reforma pensional y qué no le gusta de la reforma pensional. Y quiero que eso también lo analicen ustedes y lo puedan exponer. O Esa sea, el exposición proyecto. sí, exacto. Y Ok, es muy buen análisis y yo creo que nos despierta en muchas cosas. Aquí hay que escuchar de todo, los que están en contra como los que están a favor. Entonces, eso nos ayuda a tomar una mejor decisión. Así no seamos los que la tomemos al final, pero digamos que nos da información, nos da insumo para poder interpretar y hacer un mejor análisis. Entonces, me quedo con esa tarea al día, te lo agradezco porque se me había olvidado. Mañana les comparto a las 2 ese material para que lo puedan empezar a trabajar. ¿Listo? listo, perfecto, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. No, a Feliz ti. noche. Gracias, cuídate mucho. Entonces, pues nada, me quedo con Edilia para Sí, mirar el señor. tema de la actividad de este corte. ¿Listo? Sí, profe, y estaba mirando que tengo entrega el 25 y ando colgada. ¿Qué Ok, posibilidad ok. hay de que se pueda entregar por ahí el miércoles? Sí, Porque es una exposición, hay que investigar, ok, hacer permíteme presentación. y resolvemos primero lo de el tema y Claro lo, y que lo sí, miramos ya con más detenimiento, ¿ok? claro que sí, profe. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Buenas A noches. ti, que estés muy bien. Muchas gracias por la asistencia. Ok, listo. Entonces, en consultoría, ay, permíteme.